Gracias, hermanos, por sintonizar los 101.7 de la frecuencia modulada. Hablar del agro es tocar necesariamente al productor. Y hoy nos visita el presidente del Comité de Productores de Maíz Amarillo Duro, el señor José Luis Cueva Abad. Para los que nos sintonizan, es un hombre de Polendas, un hombre del surco, alguien a quien no le van a vender las entradas al circo porque él sabe cómo está estructurado el agro, y podemos atrevernos a decir que es un hombre velasquista hasta la raíz. Y ese tipo de personajes son los que tenemos que reivindicar, y qué mejor ahora, cuando los gobiernos que han pasado y pasarán no les interesa la agricultura, porque el día que el agricultor tenga en sus manos aquella supervivencia necesaria, aquella financiación, no va a depender más de un gobierno corrupto, servil, que se arrodilla a los grandes agroexportadores. Ese agrobanco ha quebrado porque el dinero se iba a los grandes empresarios y se lo robaron, y ahora le han cambiado de nombre, ahora le ponen Miagro, y mientras tanto sigue estando fregado el agricultor en el surco. Maestro José Luis, gracias por atender a nuestra invitación, y perdone nuestra vehemencia porque duele ver de que a nadie le interesa el agricultor. Buen día. Buenos días, señor Galindo. En primer lugar, quiero agradecer por esta emisora, por tu persona, y quiero felicitarte porque, así como yo, hoy eres un mayino. Ajá. Y te identificas con el tema agrario y trabajas, te preocupas por el tema agrario. Sí, es cierto, mucho de la opinión que tú tienes con respecto, ¿no?, a qué cosa es lo que somos quienes nos dedicamos a luchar por el sector agrario. Una primera cosa es que desde muy joven abracado la política velasquista, porque soy de la segunda generación que se ha beneficiado adicionalmente de esta política. Yo, a la edad de 16 años, el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder, y cuando llegó al poder, mi padre era un trabajador eventual y yo era su ayudante. Con 16 años tenía que trabajar 2 años para estudiar secundaria. Imagínate. 2 años trabajé para estudiar secundaria, y gracias a Dios en un buen colegio. Cooperativismo tuvo más resultado porque colocaron como dirigentes a personas del campo que no tenían preparación en administración, y a eso se le achaca que fracasó la reforma agraria y el cooperativismo. Pero justamente eso fue una de las banderas con que tuvo éxito los políticos y el imperio, no en aquel entonces preocupado, quien establecía la política agraria en el país. Claro. Con Belaúnde, el famoso decreto 02, se dio la parcelación, ¿no?, en noviembre del 81. Conversando, ¿no?, justo en estos días, producto del evento que tenemos conversando para mañana, para el día de mañana, conversando con algunos compañeros que son asociados de nuestro gremio, recordábamos que probablemente otro hubiera sido la historia si hubiéramos consolidado el cooperativismo. Hay que pensar que la política de Velasco era consolidar la asociatividad. Por eso y la segunda etapa de la reforma agraria la truncaron. Exacto. Hoy tuviéramos grandes empresas consorciadas que iban a ser asociativas. Después vino ya una nueva política económica donde eso fue truncado, y
bueno, resultado diría, ¿no? Ya vemos el fracaso, pero de ese fracaso hoy día se está haciendo escarnio en todos los gobiernos que han pasado, maestro, y podemos dar fe de que la agricultura no es prioridad para el Estado. Eso es lo que ellos plantean. Pienso que acá hay dos niveles de lucha, ¿no? Creo que hay dos niveles de lucha, ¿no? Un nivel de lucha de parte de nosotros, los agricultores, los que estamos metidos en el campo, los ganaderos y todos los afectados Los que sufren en el día a día. Exacto, que estamos, ¿no?, inmersos en la economía agraria de todos, para, en una primera cosa, fortalecernos institucional y gremialmente. Ya. ¿No? Ese creo que ese es un punto que se está buscando. Un punto que se está buscando, ¿no? El otro punto es que tenemos que tener vida política como sector agrario también. ¿Por qué? Porque si nosotros los agricultores nos unimos tranquilamente, podemos lograr tener 10, 15, 12 congresistas, sí, como lo hemos logrado en algún momento cuando nos hemos propuesto. El tema es que todos tenemos que estar con una sola idea y todos tenemos que tener un proyecto político. Esa es la verdad. Pero aquí todos los caudillos mediocres quieren ser líderes. Ese es el otro tema que se tiene que superar. A ver, vamos a ver, tenemos una llamada al aire, vamos a compartir. Buen día. Sí, lindo, yo también lo conozco, soy hijo de un agricultor también, yo estoy de cooperativa, como él dice, ¿no? Yo creo que el centro de cooperativa, ¿no?, a la vez que viene del gran Velasco, era para trabajar asociativamente y de comunidad como el tiempo antiguo de los centros que se trabajaba, pero lamentablemente son mi opinión de que en aquel tiempo los dirigentes que estuvieron a cargo de las empresas, yo voy a decir, ¿no?, que no había atención a los mercados, robaron a ellos y compañeros, a sus propios compañeros agricultores, los robaron los dirigentes. Ellos vinieron de plata, ahora tienen buenas casas, buenos vehículos, ellos fundaron a las empresas, entonces, el señor que hizo que dieron la facturación, eso fue el peor fracaso, porque se dividió, se partió, se entregó a ellos cristal, donde todos perdemos, y no hay más planificación en la agricultura, no hay nada hoy en día, todo es caña, no hay planificación de nada. Creo que no, estoy de carencia, no estoy con la opinión de yo estoy muy mal. Bien, lo que estamos comentando, maestro, de que el abandono de la agricultura y volver a ese cooperativismo, pero no un cooperativismo donde hayan pillos pues en la dirigencia. Hay que resaltar algo, Galindo, hay que resaltar algo. Nos preocupa, por ejemplo, que no haya una política de fortalecer el cooperativismo, pero eso tiene su objetivo. Tienen miedo al proyecto que tenemos que llegar los pequeños productores. No lo vamos a hacer rentable la agricultura, la pequeña unidad económica, si no hacemos una economía de escala, si no buscamos que organizarnos. Y solo ahí nos quedan dos caminos: o hacer una cooperativa o hacer una sociedad, ¿no?, que sea de 50, 40, 100 asociados. Ese es el tema. Pero aquí, ¿ese papel no debería cumplir la Comisión de Regantes y la Junta de Usuarios? Bueno, no tenemos la suerte de tener líderes y de hacer un buen proyecto para que se ejecute en un lugar donde se dan todas las condiciones, como yo quisiera, ¿no?, alguna vez en el próximo, ¿no?, en las próximas elecciones o en los próximos, tener líderes de esa calidad. A propósito de la participación del joven, porque lo que escucho es un joven, sí, hay algo que hay que también puntualizar. Después del proceso, ¿no?, de la reforma agraria, después de ese proceso político, se abrieron las puertas para que hoy, a estas alturas, tengamos muchos profesionales que son hijos del campo. Pero es después de esa política. Antes
Hoy día, por ejemplo, tuve una suerte y un comentario así suelto, ¿no? Que vale la pena también tocarlo. Hay un amigo que es mi compañero de trabajo, yo estoy ya con 60 y tantos años, hay un amigo que trabaja junto conmigo, pero le tienen que firmar a él su asistencia. Ya, todavía es iletrado. Todavía es iletrado. ¿Quién es él? Él es producto de esa política antaña, pues, ¿no? De la época del gabonarismo. Claro. Que O no sea, querían que estudien, ni lean, ni nada, tenerlo como peón hasta que se muera. Hasta que se muera. Hoy no. Se aperturó. Después, ¿no? Del velasquismo se aperturó las condiciones. Yo quise ser ingeniero agrónomo. Yo quise ser ingeniero agrónomo. Pero era imposible. Era imposible porque tenías que estudiar todo el día, 1, y 2, la única universidad que tenía la Facultad de Agronomía era La Agraria. La Molina. Y yo era hijo de campesino que no estaba en condiciones. Sin embargo, hoy tengo, además sí sirve como dato, ¿no? Tengo 2 hijos que son agrónomos, Ya. ¿no? Tengo un hijo que es zootecnista, tengo otro hijo que es decir, así como yo, Relacionado al agro. relacionado al agro. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy hay esa oportunidad. Entonces, lo que nos falta, creo yo, es que nosotros, los líderes, orientemos, ¿no? El camino hacia la búsqueda de la solución de los problemas. Sobre todo tocando el tema político y sobre todo tocando el tema de la organización. Sí es necesario que pongamos la barba en el remojo, es necesario dar un paso al costado a los que ya estamos frisando los años, Ya. ¿no? Que nos quedan Entregar la posta. entregar la posta. Creo que eso sí es importante. Por eso hoy, ¿no? Comunico a todos los hijos, a todos los jóvenes, a todos los nuevos productores que no tienen un área de terreno, pero que sí se dedican a la agricultura, pueden asociarse en el Comité de Productores de Maíz que estamos aperturando el libro de asociados. Porque queremos fortalecernos, porque no es posible que el maíz en el mercado, por ejemplo, haya un momento donde no cubra el costo de producción, porque no es posible que el gobierno, a través de su famosa política de rescate, su famosa política de seguridad para el agro, solamente nos otorgue un seguro del 10% del costo de producción. ¿Qué es sin nada? No es nada, el 10%. Nosotros, el que tenemos terreno, nuestros costos frisan los 7.000 por hectárea, pasa, y el que no tiene terreno pasa de 9.000. Si le das 650 soles por seguro, no es ni el 10%. Claro, no te cubre nada, ni siquiera una posibilidad de recuperación. Pero entonces esta política agraria que está implementando este nuevo ministro, me preocupó, señor Cueva, que diga, ahora vamos a revisar el plan de siembra, ahora vamos a capacitar a los agricultores, ahora vamos a sincerar los precios. Oiga, cada ministro que entra recién descubre la pólvora. Creo que forma parte del formato de gobierno o de cómo se administra. Su formato. ¿Ya? Por ejemplo, a nosotros, ¿no? Que yo sepa, a nivel de gremio de las juntas de usuarios, nunca le han consultado hoy cómo, o nunca le han apoyado en una opinión de cómo tiene que manejarse, por ejemplo, el tema de la información del sistema que se maneja las siembras. Pero la junta de usuarios no recopilan esa información, Pero ¿sabes qué ocurre? siembran otra cosa. Uno, y lo otro es que cada una de las juntas tienen un lenguaje diferente de la información que recuperan. O sea, no se puede consolidar. Ni siquiera podemos hacerlo regionalmente.